Y David y Jonathan tenían esa humildad. Los dos eran humildes, porque para que dos personas sean amigos tienen que tener casi las mismas características. Tiene que gustarte lo mismo, tienes que hablar lo mismo, tienes que ser una persona que prácticamente son como dos almas gemelas. Aleluya. Porque si no, no vas a poder ser un buen amigo, porque difieres en muchas cosas, difieres en muchas creencias, en muchas dogmas, por decir así, difieres en cuanto a conocimiento que puedas tener. Entonces la amistad se quiebra por allí en una discusión. Pero cuando todas las cosas llegan a un mismo puerto, ¿no? Todas las cosas se parecen, entonces hay una buena amistad. Aleluya. ¿Están aquí, hermanos? Por eso también hay tantos problemas en los matrimonios, ¿no? Tantos problemas hay, porque ambos no se parecen en nada. ¿Aló? No se parecen en nada. A usted le gusta el trigo y al marido aborrece el trigo. Y cuando usted come el trigo, el marido te amargo. Y al marido le gusta el atún y usted aborrece el atún. Y cuando el marido come los fideos con atún, feliz, y usted trompuda. Y así cuántas cosas pasan en el matrimonio que generan roce a través del tiempo, ¿no? Generan roce. A uno le gusta acomodar de una manera, a otro le gusta acomodar de otra manera. A uno le gusta ver una cosa, a otro le gusta ver otra cosa. Aleluya. Inclusive en la iglesia mismo, a algunos les gustan unos pastores, a otros les gustan otros. ¿Te imaginas que tú seas de sana doctrina y tu esposa sea liberal? Y existen, ¿ah? Yo conozco pastores que sus esposas congregan en una iglesia liberal y él congrega en una iglesia de sana doctrina. ¿Y cómo puede ser posible que ese pastor no tenga autoridad sobre su casa? Aleluya. Porque imagínate el roce que hay ahí, ¿no? Porque el pastor predica la sana doctrina y la persona que es de doctrina liberal aborrece a lo de sana doctrina. Nosotros somos como el agua y el aceite. Los que predicamos la sana doctrina somos personas que predicamos la palabra duramente para que la gente cambie. Ahora, tampoco es que la palabra nuestra cambie a la persona. La palabra nuestra tiene que tener el poder del Espíritu Santo para poder cambiar a alguien. Pero Dios usa estilos. Aleluya. Pablo era uno de los más fuertes predicadores y se convertía en las almas porque Dios lo usaba. El apóstol Juan era el apóstol del amor y predicaba con mucho amor y sus palabras empleaban mucho amor. Mirá Juan dice, ¿no? Gran amor nos tuvo el Padre que nos ha llamado hijos de Dios, dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Y él predica del amor, ¿no? Así. Pero no todos los predicadores tienen el mismo estilo. Bernabé también predicaba del amor, de la paciencia. ¿Aló? No todos. Pero Pablo era tajante y era duro en la palabra. Y no solamente Pablo, Apolos también era duro en la palabra. Apolo predicaba una palabra dura. Pedro también predicaba una palabra dura, claro, no tan dura como Pablo, pero predicaba. Eran estilos. Dios lo usaba a cada uno de ellos. Aleluya. Porque hay algunos hermanos que predica, el pastor predica muy duro, dice. Pero es el estilo del pastor, pues, hermano. Si usted no quiere un pastor más amoroso, búsquese otro pastor, pues. Hay diferentes tipos de pastores para diferentes tipos de ovejas. Entonces usted escoja pues que usted quiere. ¿Quién le va a obligar que usted escuche un pastor gritón? Usted no le va a obligar eso. Porque hay hermanos que opinan que no se le debe gritar a un hermano, que no se le debe
es exhortar duramente, que hay que hablarle bonito, con amor y que eso vale lomo. Y entonces yo no opino de esa manera, no. Yo opino que hay que tener carácter en las cosas de Dios. Y aún como en la casa hay que tener carácter con los hijos, también en la iglesia hay que tener carácter con los hermanos. Porque si no, se te van encima, hermano. Poder en la sangre de Cristo, a su nombre. A su nombre. Y a su nombre. Y como David sabía que Saúl lo quería matar, Jonatán se convirtió en su mejor amigo y le informaba todo lo que su padre hacía para matar a David. Oiga, fíjese usted, cuando una persona tiene envidia, es capaz de matar a una persona. Tú no tengas envidia de nadie. De repente vas a ver la casa de Juan Francisco, que tiene un edificio allá en Arenales, y usted de repente siente envidia. Y hay gente que son envidiosos, hermano. De repente lo ven al hermano Percy con su carro 0 kilómetros y le tienen envidia. Yo he notado que en la iglesia evangélica hay mucha envidia, hermano. He notado que hay cualquier cantidad de envidia, hermano. Orgullo y soberbia y cualquier cantidad. En las iglesias evangélicas no se han arrepentido de esos pecados, hermano. Celo ministerial hay bastante, hermano. Los músicos, la mayoría de músicos son soberbios, orgullosos. La mayoría, el peor, los que son famosos, peor todavía. Entonces, ¿cómo podemos agradar a Dios si tenemos ese orgullo, esa soberbia, esa envidia? ¿Cómo podemos nosotros vivir así? Porque dice la Biblia que la envidia carcome los huesos. Tú no puedes envidiar a nadie. ¿Estás escuchando, hermano? Tú no puedes envidiar a nadie. Lo que tú tienes y el destino que tú tienes, puedes cambiarlo orando a Dios. Puedes cambiarlo orando para que Dios mejore tus caminos y te pueda bendecir de una forma extraordinaria. Pero no envidies al que Dios bendijo. A quien Dios le dio, tú no tienes por qué envidiarlo, ni hablar mal de ese hermano. Poder en la sangre de Cristo Jesús. No podemos, pero yo veo eso en las iglesias, ¿verdad? Y me da pena, porque digo que en vez de motivar, alentarnos, un hermano que prospera, tiene su carro, compra su camioneta, ya tiene negocios, ¿cómo no bendecirlo, no? ¿Cómo no decirle gloria a Dios, hermano? Sigue adelante, varón. No, otros no dicen así, se lo guarden por dentro, tienen envidia, hermano. Cada quien tiene que pelear su propia batalla. Si tú quieres que Dios abra puertas para tu bendición, ora y clama a Dios. Ora y clama a Dios y Dios te va a empezar a bendecir. Pero tienes que clamar con tiempo, pues. Tampoco vas a hablar un día. Tienes que orar meses para que Dios abra puertas de bendición para tu vida. A su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Porque mucha gente se va al fondo, pero otra gente no va al fondo y tienen trabajos más suaves. Pero ¿por qué no oras para que Dios te dé un negocio? Dios te dé algo en que tú puedas trabajar de manera que te bendiga con eso. Y una vez que Dios te bendice con eso, ya no vas a trabajar en ningún lugar, ni en el fondo, en ningún sitio. Solamente vas a trabajar para ti, porque Dios ha abierto una puerta para ti. Se le fue el amén, hermano. Como la mayoría está en el fondo, tan amargos, creo. Pero yo les he enseñado, pues, hermano. Ya, bueno, ya. Yo estoy orando, pastor, estoy orando. Este año voy a trabajar en el fondo, pero este año voy a orar duramente porque yo no quiero ir más al fondo. Yo quiero que Dios me dé un negocio. Y cuando Dios te da un negocio, te lo da para bendecirte. No te lo da para que esté ahí negocio todo tirado, botado. Él te lo da para bendecirte, para que eso salga, para que la gente te siga como mosca, como la mosca o como la abeja a la miel.
Así funciona cuando Dios bendice. ¿Estás escuchando, hermano? Pero hay que orar. Todo se hace con oración. ¿Están aquí, hermanos? Todo se hace con oración. Hay hermanas que dicen: pastor, no tengo nada, estoy aguja, no tengo plata. Pero hazte un par de queques y véndelo afuera en tu casa. Tiene vergüenza venderlo. Cómprate algunas medias y vende a los hermanos, medias de azul sin talón. ¿Ya? O sea, el asunto es que uno tiene que comenzar a orar y a actuar. Ora, acción, oración. Orar y accionar. ¿Estás aquí, hermano? Pero no descanses hasta que Dios te diga: yo te he dado eso y te voy a bendecir con lo que te he dado. Pero eso cuesta oración. Aleluya. Pero si tú estás contento con ir al fondo y estás contento con trabajar 12 a 15 horas, ese ya es tu problema. Entonces a ti te encanta sufrir. Pero si yo estuviera en el fondo, yo sí oraría a Dios para que me dé un negocio hasta que Él me responda y me diga: te voy a dar esto, haz esto, comienzas, porque yo te voy a bendecir allí. Y entonces yo recibo de Dios y comienzo a trabajar, porque le digo: así voy a tener más tiempo para Dios. Aleluya, hermanos. A su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre, hermanos. Poder en la sangre de Cristo. Y usted mire, hermano, Dios pone personas en el camino para que te ayuden. ¿Cuál fue la persona que Dios colocó en el camino, David? Jonathan. Lo puso en el camino a David para que David tuviera cierta protección, para que David supiera qué es lo que estaba haciendo Saúl. Usted sabe que Saúl había intentado clavar la lanza en su cuerpo de David en 2 oportunidades. ¿Se acuerdan? Y que Saúl había arrojado la lanza para traspasar a David, y David esquivó y la lanza cayó en la pared, clavada. Y aún así David no le respondió a Saúl. ¿Tú qué hubieras hecho? Sacabas tu lanza también y se la aplicabas, y todavía le dices: tú comenzaste. Así que ahora aguántate. David no hizo nada de eso. Y por eso Saúl buscó la segunda oportunidad y también le volvió a tirar la lanza con toda su fuerza para matarlo, y volvió a esquivar la lanza David. Y ahí David supo que Saúl solamente quería matarlo a él por celo, por envidia. Aleluya. Por envidia. He aquí, la envidia es algo demoníaco. Es el diablo que se mete en una persona para destruir a otra persona, y empieza a hablarte y empieza a decirte el diablo muchas cosas, y comienza a querer destruirte. En el capítulo 25, David ya había pasado todo el tiempo. David había perdonado a Saúl y todas las batallas que hubieron. David ya estaba en el reino. David ya había pasado el tiempo de prueba, ya había pasado la cueva de Adulán, había pasado los desiertos, se había ido con los filisteos a pelear y también había vivido con los filisteos, defendiendo a los filisteos también David. Pasó todo ese tiempo, no voy a hablar de eso porque nos tomaría más tiempo. Y luego David toma el trono cuando muere Saúl. No solamente muere Saúl, sino también muere Jonathan. Muere Jonathan y muere Saúl. Y David hace misericordia a los hijos y a los nietos de Saúl, porque David tenía un corazón como el de Dios. Él
amaba aún a los niños que no son de él. Y cuando tuvo su hijo con Abigail, amó tanto a ese niño que ayunó 7 días para que Dios no mate a ese niño. Y usted no ayuna ni un día por sus hijos. ¿Ah? Y David ayunó 7 días para que Dios tenga misericordia de su niño y no lo mate. Pero Dios lo mató porque David había cometido adulterio. ¿Hasta aquí? Porque todo pecado delante de Dios tiene su castigo. Porque tú puedes pecar y Dios te perdona, pero Dios te va a castigar tarde o temprano. Porque Él dice que Él al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Tú qué cosa crees? Que vas a revolcarte, vas a pecar lo que te da la gana y Dios te va a decir: no te preocupes, hijito, hijita, no te preocupes, esfuérzate, sigue adelante. No, vienes adelante, levántate, pero el día que estés bien, el día que yo te vea tranquilo, te voy a castigar, porque es necesario castigarte para que no vuelvas a cometer lo mismo que has hecho. Y Dios castiga. Y dice en el capítulo 25, murió Samuel. Mira, esta es la segunda parte de la historia ya. Muere Samuel, dice, y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en la casa, en Ramá, en su casa. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando las ovejas en Carmel. ¿Cuántas ovejas tenía? 1,000, dice. 3,000 ovejas. ¿Usted sabe lo que es tener 100, 200, 3,000 ovejas? 3,000 ovejas, ¿cuántas paren diariamente? Más, diariamente se ensancharía la población de ovejas. Y este hombre era un hombre maligno. ¿Cómo se llamaba? Nabal. Y dice la Biblia en el verso 3, aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro, de malas obras, y era del linaje de Caleb. ¿Me escuchando, hermano? Era duro y era de malas obras, y tenía una mujer hermosa, humilde y bella. ¿Cómo se llamaba? Abigail. ¿Hay un contraste ahí o no? Abigail era una mujer sabia, tenía sabiduría, no era una mujer cualquiera, no era una mujer cualquiera. Una en un billón, podríamos decir así, ¿no? Esa mujer tenía sabiduría. ¿Qué quiere decir sabiduría? Que esa mujer tenía capacidad de resolver problemas grandes de todo tipo. Tenía una inteligencia grande y se enfocaba en hacer todo bien, porque era la esposa ¿de quién? De Nabal. ¿Están aquí, hermanos? ¿De quién era esposa Abigail? De Nabal. Y lo había dejado Abigail por malo a Nabal, ¿no? No, hermano, no lo había dejado. A pesar de que era hermosa Abigail, era sabia, era humilde, tenía las virtudes de un hijo de Dios. Tenía las virtudes de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Y su marido tenía los defectos de un diablo. Pero aún así,
esta mujer no lo había abandonado a Nabal. Porque hay mujeres que valoran mucho el matri. En la antigüedad, hermano, una mujer que se casara era algo muy grande, hermano. Era algo muy grande en los términos de seguridad, de familia, de ética, ¿no? Porque había muchas mujeres solas en aquel tiempo, había muchas viudas y mujeres solas. Y las mujeres se ofrecían a los hombres para que las tomaran como una esposa más, solamente por comida. Eso en los tiempos bíblicos. Las mujeres llegaban y decían: yo puedo vivir en esta casa con usted, señor, no sé, amo, no sé cómo le dirían. Solamente quiero comida, nada más. Porque conseguir comida en aquellos tiempos era bien terrible. Era terrible, peor para una mujer, porque las cosas del campo son para hombres. ¿Saben aquí, hermano? Y no es como ahora, pues, hermano. Ahora hasta el campo es suave todavía, porque hay mujeres que van a trabajar al campo, pero anteriormente el campo no era como es ahora. Era para esclavos, era para gente aguerrida y tenía que cumplir una tarea excelente, y ninguna mujer podía hacer eso. Hoy las leyes han cambiado, que las mujeres van al fondo y ganan su buena plata. Pero si hubiesen vivido hace 2000 años, ¿qué iban a ir a cosechar algo? Un hombre hacía por 10 mujeres. No le convendría a nadie tomar una mujer para trabajar, pero sí tomarla como esposa. Y muchas mujeres se ofrecían a los hombres solamente para llevar su apellido, con tal de que le dé comida, nada más. Eso era todo. Era todo. Y se juntaba como la tercera mujer, la cuarta, la quinta, la sexta, solo por comida. Mire usted el grado de, puedo decir, de desgracia que tenía la mujer en aquel tiempo. Y la mujer en aquel tiempo no valía nada. Un carnero valía más que una mujer. ¿Están aquí? Y hasta el día de hoy hay una cultura donde un chivo vale más que una mujer. ¿Qué cultura es? La cultura árabe. Los musulmanes. Los musulmanes tienen 2 carneritos y esos 2 carneritos valen por 10 mujeres. La mujer vale menos que un carnero para los musulmanes, por si acaso no lo sabes. Y hay cuantas feministas que defienden a los musulmanes, que Palestina, que Irán. Tú no sabes cómo vive la mujer allá. La mujer no vale nada en esa cultura, no vale. Un perro vale más que una mujer. No se amaren conmigo, hermano. Usted me está mirando mal, como si yo estuviera hablando mal de ustedes. Pónganse a estudiar la cultura musulmana. Pónganse a estudiar. Porque usted vive en una cultura occidental. Agradezcanle a Cristo que les ha dado empoderamiento. Y a veces tanto empoderamiento que todavía se le ponen encima al hombre. Cosa que jamás sucedería en una cultura judía ni en una cultura musulmana. Pero la realidad es esa. La realidad es esa. Por eso que en los tiempos de Cristo, cuando tú querías contar a la gente, solamente contabas a los hombres, porque las mujeres no eran gente. Contabas hombres y no contabas mujeres ni niños. Y eso se sabe por cultura. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Porque los hombres antiguos todos iban a la guerra. ¿Están aquí, hermano? Y los hombres para ir a la guerra tenían que prepararse, tenían que sacar cuerpo, tenían que ser hombres de lucha, tenían que ser hombres valientes. En ese tiempo no habían cobardes ni afeminados. Todos morían antes de los 20 años.
Solamente quedaban los hombres fuertes y listos para luchar en las guerras. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Y lo dejo ahí porque las hermanas me están mirando, pero mal, hermano. Piensa que yo soy el machista. Y hablan a veces, el pastor Javier es machista. Dicen, una cosa que el pastor Javier tenga conocimiento. Yo soy una persona que no me gusta un día que pase que yo no adquiera conocimiento. Todos los días yo añado más conocimiento a mi vida. Todos los días. ¿Usted cree que yo estoy en el TikTok viendo tonterías? ¿Usted cree que estoy en el Facebook viendo tonterías ahí? Poniendo ahí, aquí predicando pues. Aquí tomando pues mi power. Aquí pues con mi carnet. ¿Tú qué vas a estar pidiendo tonterías yo en TikTok? ¿Ah? Todo es información para mí. Todo es información. Hay gente que si entra a redes sociales solamente a perder el tiempo, hermano. Poder en la sangre de Cristo, a su nombre. A su nombre. Y a su nombre. Versículo 3. Aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro, de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus 3,000 ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: suban a Carmel y vayan a Nabal y salúdale mi nombre y díganle así: sea paz para ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes aquí esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros y nunca le hemos tratado mal, ni le faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido un buen día, y te ruego que des lo que tuvieres a la mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos esclavos hay que huyen de sus amos. Y yo voy a tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Oye, hermano, nunca sea usted malagradecido. David le mandó decir a Nabal: nosotros hemos cuidado a tus pastores, les hemos dado de comer y hemos cuidado de sus ovejas durante meses, y ahora venimos a ti solamente para que nos des algo para comer. Pero Nabal era un hombre malagradecido. Usted nunca sea una persona malagradecida. Pero ¿cuánta gente es malagradecida con Dios? ¿Dónde están? A ver, ¿ah? ¿Cuántos son malagradecidos? No, yo no, pastor. ¿Cómo que no? Si no vienes al culto. El que no viene al culto, ¿qué cosa es? Es un malagradecido. Porque dice que amén. El que no viene al culto es un malagradecido. Así de simple. Porque uno tiene que ser agradecido a Dios. Y aunque no pueda venir, no me dejen venir, estoy cansado, mi agradecimiento me trae. Y vengo delante de Dios porque estoy agradecido que Él me sanó, que Él me cambió, que Él me transformó. Pero si yo digo que soy agradecido y no estoy ni en la iglesia, eso es una mentira, hermano. Eso es una mentira. Y entonces vamos a ver la reacción de David, porque Nabal se le metió el diablo, si es que ya no tenía metido el diablo adentro. ¿Quién es David? Dijo. Que no se había enterado Nabal que David había matado al gigante, había asesinado al gigante. No se enteró que David era brazo derecho de Saúl. No se enteró que David era uno de los mejores guerreros de todo Israel, y que los filisteos le tenían miedo y pavor a David. Que no sabía Nabal, o era un tonto. Porque el tonto es el que sabe y aún así comete errores. Ese es un tonto. Poder en la sangre de Cristo Jesús.
Y dice en el verso 2: y los jóvenes que había enviado David se regresaron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras.